Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, mi reina. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas A cada noches, una de Miss. ustedes. Buenas noches, profesora. Buenas noches, mi Rina. Buenas noches, compañeras. Bien, vamos a hacer, para empezar hoy día, vamos a ustedes. Bien, vamos a ver un poquito sobre... Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Uy, se fue. Bien, chicos. Bien, estimados estudiantes, vamos a hacer, la semana pasada hicimos ¿no? como un conversatorio, esta fue la aplicación de esta rúbrica que ustedes están viendo, ¿no? Y me gustaría que, a ver, desde su opinión de ustedes, ¿qué es lo que ustedes están, cómo consideran, ¿no? Al momento de elaborar, les pidió con respecto a una pregunta, la pregunta que está anteriormente, ¿cómo consideran, cómo elaboran, cómo hacen, ¿no? ¿Cómo hacen la propuesta para dar su opinión o la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ustedes evalúan esta rúbrica, que son los criterios de evaluación para criterios, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaría, si me hacen la pregunta, ¿cómo yo reviso y digo, me dice que yo debo utilizar, me van a colocar bien si yo hago uso de un buen vocabulario? ¿Cómo me preparo para yo hacer a lo que se les está pidiendo en la rúbrica? A ver, respuestas. Miss, buenas noches. Buenas noches. De acuerdo a la pregunta, Miss, el uso del vocabulario sería, pues, conocer el tema, ¿no? Prepararnos, investigar, leer, de acuerdo al tema que tú vas a exponer. A base de eso ya uno se va a tener ya de desenvolverse más, tener también el tono de voz, ya no estar ahí de No, repente con hablemos solamente el trabalenguas, uso del tener vocabulario. más un Estamos hablando, vocabulario más, hablemos del vocabulario. ¿Ya? sí, Entonces luego vamos a como le revisar cada vuelvo uno. a mencionar, Sí. ¿Cuál sí, es tu como le nombre? vuelvo a mencionar, mi sería prepararnos el tema, Ya. Elvia Marín Maicelo. Elvia Marín. Listo. Ya, sí. Continúa. Elvia. Sí, mi cita, le estaba comentando sobre el vocabulario, ¿no? O sea, investigar dentro del tema, vamos a encontrar palabras quizás que tenemos que buscar en el diccionario, entonces es pronunciar bien esas palabras, por eso que tenemos que prepararnos bien para exponer un tema. Eso sería todo, mi cita. Exacto. Buscar palabras de acuerdo al nivel, ¿no? Para poder expresar mi opinión o dar respuesta a la pregunta, ¿no es cierto? Porque aquí cuando dice uso de vocabulario, ¿qué dice? Que yo tengo que hacer uso de la gramática, ¿no? Y de un vocabulario adecuado a mi nivel.
Entonces, es que ustedes busquen cada día, se esfuercen en leer, ¿sí? Porque si nosotros no leemos, entonces nuestro vocabulario va a ser elemental. ¿Sí? Va a ser muy elemental. Me gustaría que ustedes, cada una de ustedes, revisemos el video que está grabado y analicemos el lenguaje que hemos utilizado para responder a esta pregunta. ¿Sí? Me gustaría. Y a partir de ese análisis ustedes mismos puedan ponerse los retos para poder ir adquiriendo un lenguaje más adecuado. ¿Alguna pregunta? A ver, Gladys Lazo, ¿usted qué opina? Gladys Lazo. Miss, buenas noches, compañeras, Buenas. buenas noches. Uh-huh. Sí, Miss, yo creo que la lectura nos va a ayudar bastante para aprender muchos problemas que podemos tener en lo que es la gramática o el vocabulario, ¿no? Viendo palabras nuevas, investigando qué significa para así no tener problemas a la hora de expresar nuestras ideas de cualquier tema que podamos hablar. Exactamente, ¿no? Nosotros tenemos que leer, porque, bueno, entonces en las historias vamos a encontrar palabras, entonces nosotros tenemos que ir buscando eso, ¿no? Entonces, por eso les digo, revisen la sesión anterior, revisen y cada uno de ustedes vean si el vocabulario utilizado es aún les falta. Entonces yo en comunicación seguramente que están llevando ya, van a ver lo que es la gramática, ¿no? Entonces dice acá nosotros tenemos que saber, no es aprendernos de memoria la gramática, sino y utilizarla, ¿no? Cuando sea necesario. Y cuando nosotros vamos a dar una opinión, vamos a expresar una idea, vamos a dar respuesta a una pregunta, es necesario que recordemos lo que hemos aprendido en la gramática para que podamos organizar adecuadamente todo mi pensamiento, mi texto, mi idea, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Quería resaltar, quería que ustedes mismos empiecen a revisar o hacerse una autoevaluación con respecto a eso, porque el aprender es, como ya hemos dicho, estamos en una educación por competencias, en un enfoque por competencias. Entonces, en este enfoque, yo no me tengo que aprender de memoria lo que es la gramática. Yo tengo que aprender a usar esa gramática cuando me voy a comunicar oralmente o cuando voy a hacer un texto escrito, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros, personalmente, y creo que es todos los docentes de este instituto, cuando tomamos una evaluación, no te preguntamos qué es. Por ejemplo, yo no les preguntaría si estuvieras trabajando en lo que es el lenguaje, yo no les preguntaría qué es la gramática. No les preguntaría jamás.
haría una pregunta donde ustedes pongan en juego el sentido de la gramática, por ejemplo, ¿no? A eso me refería, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Eleida Neira Ojeda, a ver, ¿cuál es su pregunta? Eleida Neira Ojeda. Hola, Miss, buenas noches. Sí, adelante, Eleida. Miss, acá ya que estamos hablando de la gramática, bueno, he visto de casos muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, hay colegas que son profesores y así como pronuncian, escriben las palabras, ¿no? Ah, ¿te das cuenta? Eso también creo que influiría aquí, ¿no? Por supuesto, por eso es que nosotros tenemos que, yo como docente tengo que proponer o crear estos espacios de reflexión para que nosotros podamos seguir aprendiendo o mirarnos, que les permita a ustedes mirarse, hasta yo también permanentemente hago mis procesos de autorreflexión. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirarnos, ¿no? Ahorita, Miss, con esto de la tecnología, pues no, a veces en los mensajes que te escriben, o sea, una infinidad de errores ortográficos, o sea, en la gramática, por ejemplo, hola sin H, y así sucesivamente, ¿no? Varias palabras que cuando uno lo lee y cuando uno, a menos en mi época, mi profesora de lengua y literatura era bien drástica, ¿no? Entonces eso se me ha quedado y cuando yo veo ahora esas cosas, me da un poco como decir, insatisfacción, ¿no? De que no, hay personas que no se preocupan por mejorar en ese aspecto, ¿no? Exactamente, ¿no? Ese sería mi aporte, Miss. Ya, gracias Eleida. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿ya? Ir mejorando. Y cuando a mí me dan una rúbrica, cuando a nosotros nos dan una rúbrica sobre las cuales me van a evaluar, entonces yo tengo que revisar criterio por criterio. Y entonces tengo que ver qué me piden cada criterio. Y de acuerdo a eso tengo que hacer mi producto. ¿Sí? Entonces, y si ustedes no tienen claro sobre lo que significa de cada criterio, entonces pregunto y digo, ¿qué me quiere decir con esto, profesora? O alguien que le ayude. ¿Qué significa? Y nosotros tenemos el deber de responderles, ¿sí? Porque todo debe ser claro, nada debe ser oscuro ni escondido, ¿no? Todo tiene que ser claro, porque si no queremos que ustedes aprendan, todo tiene que ser explicado también, ¿ya? Muy bien. Ahora, con respecto al contenido, a ver, ¿alguien me podría decir, miren, yo les voy a leer la pregunta, porque de repente ya no la tienen a la mano, yo les voy a leer la pregunta y ustedes, a ver, alguien me tiene que decir qué es lo que tendríamos que responder. Por ejemplo, la pregunta dice, los ciudadanos tienen el derecho de ser atendidos por los gobiernos de turno, porque ellos tienen el deber de proveer de alimentos, vivienda y salud a todos los que no la tienen. Entonces, usted responde, ¿está usted de acuerdo, sí o no? ¿Por qué? A ver, Sheila. Primero Sarela, disculpen, primero Sarela y después Sheila. A ver, Sarela. Miss, buenas noches. Yo quería dar una aportación acerca de la lectura, ¿no? La lectura es importante porque nos permite una facilidad de vocabulario y también para tener una mejor escritura y una gramática adecuada, ¿no? Y al momento de poder comunicarnos tengamos, como le dije, un vocabulario adecuado acerca del tema de lo que estamos hablando o la conversación que tengamos en la sociedad o en cualquier tipo de reunión, ¿no?
Ujú. Sarela, ¿cuál es su apellido? Román Jiménez, Miss. Román Jiménez. Muy bien. Gracias, Sarela. Es muy cierto. Solamente cuando leemos nosotros vamos adquiriendo nuevo lenguaje, porque ahí vamos a encontrar infinidad de palabras nuevas. Muy bien. Ahora sí, Sheila. Buenas noches, profesora. Sí. Bueno, cuando hablamos de contenido, yo entiendo que tenemos que centrarnos en la pregunta, no irnos más allá ni cambiar, o sea, irnos por digamos, por las ramas, sino específicamente la pregunta. Y aparte, yo quería aportar algo también con respecto a lo que decía de la gramática, ¿no? Y al vocabulario, que muchas veces se cae también en el reciclaje, ¿no? Repetir la palabra una y otra vez dentro del mismo, digamos, discurso. Y otra cosa, ajá, la redundancia. Pero también hay repetición de palabras que no necesariamente es redundancia, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, lo que usted decía de la gramática, de ponerla en práctica. Y yo he escuchado muchas veces cuando, por ejemplo, dicen, ¿no? Sí, porque esto es para los niños, porque los niños, y no hay un uso, por ejemplo, de pronombres, ¿no? Para evitar la repetición de niños, ¿no? Entonces, eso también, a veces, en algunas personas, ¿no? Y eso es lo que quería acotar, profesora. Sheila. Sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos que ir nosotros, ir analizando criterio por criterio y ver, ¿no? Y sobre todo yo les decía, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, específicamente, ¿qué es lo que tendríamos que haber contestado con respecto a esta pregunta? A ver, Yepsi Tangoa. A ver, Yepsi. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. A ver, en la pregunta Sí, que se les hizo... sí, buenas noches, ¿me escucha? Por supuesto, te escucho muy bien, Yepsi. Sí, te escucho. Con respecto a la pregunta, Miss, nos estaba diciendo sobre... Se fue Yepsi. Con respecto a la pregunta, Miss, sobre el gobierno que está dando a conocer ahí, que si él estamos de acuerdo. Miss, ¿me escucha? Se va por ratos la voz, Yepsi. Con respecto a la pregunta, Miss, que si estamos de acuerdo o no con el apoyo, sí estoy de acuerdo, Miss, porque hay muchos, como dice, que necesitan ese apoyo, como por ejemplo la beca 18. Yepsi, esa no es la pregunta. La pregunta Esa es mi línea, mi internet, creo es mi... Sí, Yepsi. A ver, Irma Ochoa Rojas, adelante. Maestra Rina, buenas noches, compañeras todos ustedes. Bueno, yo voy a explicar, maestra, acerca de... Maestra. Sí. Acerca del vocabulario, bueno, para mejorar y tener un buen vocabulario, tenemos que... Irma, un momentito. Maestra, ¿me escucha? Sí, un momentito, por favor. Ya pasamos la pregunta sobre el vocabulario. ¿Sí? Ya. En este momento, la pregunta es, tenemos que ser muy precisas. Entonces, ¿qué respuesta tendríamos que haber dado de acuerdo a esta pregunta? ¿Qué es lo que nos
pide esta pregunta que se les hizo para el trabajo de la semana anterior? ¿Qué se les pide? No bueno, para empezar, yo creo que se tiene que conocer e investigar bien para poder transmitir una buena exposición o información hacia la persona o al público que uno se dirige. No, la pregunta es más precisa. ¿Qué nos está pidiendo esta pregunta? Acerca de qué nos está pidiendo? ¿Qué nos solicita esta pregunta? Bueno, nos habla de lo que es criterio de evaluación, maestra. Bueno. Gracias, Irma. Ya, maestra, disculpe. Nalia Velázquez. Sí, profesora, buenas noches. En la pregunta nos estás diciendo ser específicos, ser claros, responder si sí o no, y el motivo y el porqué de esa respuesta que uno va a dar. Exacto. Eso es lo que nos está... ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo exactamente? Sobre evaluar sobre el criterio de lo que está haciendo el gobierno. Lo que está... ¿Este gobierno? No, de este y de los antiguos gobiernos. De cualquier gobierno, ¿no es cierto? Ajá. Por ahí más o menos. Eso es. Nosotros tenemos, miren, cuando a mí me hacen una pregunta, yo tengo que analizar, como bien nos decía anteriormente, Sheila, ¿no? Sheila nos decía que tenemos que leer primero bien qué dice. Entonces, si nosotros no comprendemos bien la pregunta, la respuesta no va a ser la que se espera. ¿Sí? Entonces, en esta pregunta lo que nos está pidiendo es nuestra opinión, ¿sí? Sobre cómo sobre lo que cómo actúa el gobierno, porque están afirmando que los gobiernos de turno deben atender a las personas que no tienen vivienda, que no tienen alimentación y que no tienen salud. Esa es la respuesta que se espera a esa interrogante. Entonces, si yo no entiendo bien la pregunta, por eso las respuestas se van por cualquier lado. ¿Ya? Y creo que ustedes se han escuchado, cada una de ustedes han escuchado las respuestas de las compañeras y se van a dar cuenta que algunas o varias nos hemos ido por la tangente. ¿Sí? Y no hemos dado la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Entonces, por eso es importante comprender lo que leemos. Si no entiendo una vez, tengo que hacer una y dos veces. Y por último, al final creo que todas al final hemos ido dando respuestas parecidas. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? Disculpen que esté un poco así, muy reflexiva, ¿sí? Vamos a decir reflexiva. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos avanzar si no nos estamos preparando para eso? ¿Sí? Ha habido respuestas interesantes, pero también ha habido respuestas no tan interesantes. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que mirar eso. Bien. El tono de voz, bueno, el tono de voz cada uno lo tiene que manejar, ¿sí? Mi tono de voz tiene que ser de tal manera que todas me puedan escuchar.
y pronunciar adecuadamente, ¿sí? Por eso algunas veces les he dicho que cuando tenemos un tono de voz bajo o una pronunciación no tan clara, entonces podemos practicar frente a un espejo o grabar mi voz. Entonces nosotros tenemos que tener, como docentes tenemos que tener un tono de voz adecuado, no tenemos que gritar, porque si no nuestros alumnos salen corriendo del aula, y una pronunciación clarísima, para que me puedan entender, comprender el mensaje que yo les doy. ¿Sí? No podemos estar con un lenguaje entrecortado, hablando entre dientes, ¿no? Porque así no se van a entender nuestros estudiantes. Entonces, esta rúbrica casi lo hemos pasado casi por todo el proceso del desarrollo de este curso, y por eso creo que como es la última que estamos aplicando en este semestre, era importante hacerles reflexionar sobre cómo nosotros debemos revisar estos criterios para poder ir mejorando, ¿no? Porque estos criterios nos exigen la comunicación oral. Tengo que hablar claro, tengo que tener un tono adecuado de acuerdo a mi público, y eso lo hemos visto anteriormente, ¿no? Casi en todas las clases, en el debate, en el discurso, y todo eso hemos visto, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar. ¿Ya, chicas? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Porque vamos a empezar ya una siguiente clase con respecto a esto. ¿Alguna consulta, pregunta? Miss. Sí, dígame. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañera. Miss, en conclusión, para dar respuesta a este interrogante que usted nos planteó, es primero leer, conocer, analizar, investigar y dar una conclusión al respecto. Por supuesto. O sea, generalmente tu conclusión va a ser, pues, lo que a ti te va a dar tu plus como ponente, ¿no? Como orador, ¿no? Eso es. A mí me hacen una pregunta, yo tengo que investigar. Tengo que saber del tema. ¿Sí? Porque una opinión, yo puedo dar una opinión, yo podría dar una opinión sin conocer algo. No. No se puede dar una opinión sin conocer algo, ¿no? Pero generalmente una opinión es algo subjetivo, ¿sí? Pero nosotros aquí tenemos que dar no unas opiniones subjetivas, tiene que ser algo concreto, objetivo, ¿no? Entonces, eso vamos a tratar en la siguiente sesión. ¿Listo, chicas? Muy bien. Mami, hoy día vamos a trabajar lo que es una opinión, ¿ya? Vamos a trabajar. A ver. Muy bien. Profesora, disculpe, ¿por qué se le escucha bien bajito? No se le escucha nada prácticamente. ¿Así? Sí. Sí, Miss, se escucha demasiado bajito. Oh, ¿y ahora cómo hago yo para...? A ver, vamos a ver. Sí, Miss, no se escucha
¿Me escuchan? Sí, Miss, se escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Miss, lo escuchamos. Sí, Sí, le profesora. escuchamos, está mejor, Miss. Ya, muy bien. Ya, ahora sí. Acá tienen un texto. Tienen 2 minutos para leer este texto. Si quieren la van copiando como gusten. ¿Sí? A ver, leamos el texto. Listo, chicas. Muy bien. Ahora vamos a responder esta pregunta, ¿ya? A ver, vamos a ir una por una. Hemos leído el texto, ahora vamos por el paso 2. A ver, ¿qué características tiene el texto? A ver, ¿cuáles son las características de este texto? Miss, buenas noches. Culturización, porque nos culturiza. Características del texto. A ver, por eso les digo, tenemos que entender la pregunta, ¿no? Es como si yo te dijera, a ver, Francesca, ¿cuáles son tus características, Francesca? Y yo te respondo, por decir, yo pregunto cuáles son las de Francesca y yo diría, cocina. No, esa es sería una característica de... Hace uso de adjetivos. Hace uso de adjetivos, ¿ya? ¿Qué más? Miss, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Podría decir que es una de las características descriptivo e informativo? Descriptivo. Puede ser, claro, ajá. Informativo también porque está informando. Informativo también, muy bien, muy bien.
Sí, Misita, lo mismo quería aportar yo, que es un texto descriptivo informativo, porque está describiendo el maíz, acerca de las palomitas de maíz, y además nos dice, ¿no?, dónde lo fue descubierto, ¿no? En México. Muy A ver. bien. Muy bien. Está narrando una historia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de texto será? Buenas noches, pero es no literario. No Literario. No literario. ¿Pero qué tipo de texto es? No literario. ¿Perdón? ¿Cuántos Narrativo, Miss. Es no literario informativo. Es narrativo, Miss. Miss, ¿puede ser narrativo e informativo? Es un texto narrativo. Narrativo, porque está narrando. Nos está narrando. ¿De qué nos Miss. está narrando? Sobre la palomita de maíz. Las palomitas de maíz. Palomitas de maíz, Miss. Así escucho sus comentarios, pues. Nos está narrando. Yo no sé ni para quién voy a dar mi voto. cómo apareció, cuál fue el proceso para llegar a las palomitas de maíz, ¿no? O sea, entonces sería un literario. Es literario, ¿no es cierto? Es literario. Exacto. Nos está narrando por qué, nos está narrando de una forma tan bonita, ¿no? Nos está narrando. Es como una historia, una leyenda de cómo sucedió, cómo procede, de dónde, cómo es que lo conocemos ahora, claro, todo eso. ¿no? Es como un cuento, como una historia. Sí, una leyenda. Es literario. Y hace un poquito de historia, ¿no? Al informarnos cómo surgió las palomitas, ¿no? De haber aventado el puñal al fuego, ¿no? El puñado al fuego, perdón. ¿De dónde procede? ¿Quién lo descubrió? Ajá. Sí. ¿Está escrito en primera o tercera persona? Hay en primera persona y también en tercera. En tercera persona, Miss. ¿Por qué en tercera plural? La gente, dice, los indígenas. A ver, ¿por qué en tercera persona? Porque plural sería tercera. Sería en segunda persona porque no está contando la persona que descubrió el maíz. Yo descubrí el maíz en qué sitio, no, está contando como segunda persona. Tal persona descubrió, tal persona cuenta que así sucedió. O sea, está contando por una tercera persona sería, ¿no? No es la persona, no es la protagonista quien lo cuenta, sino otra persona. Entonces sería segunda persona. Muy bien. Entonces, el narrador, la narración está en tercera persona, exactamente. ¿Por qué? Porque el narrador no está presente. Exacto. No está presente. Por último, expresa en este texto, se expresa puntos de vista personales. A ver, ¿en qué momento ustedes identifican un punto de vista personal? ¿En qué momento? Creo que cuando dice la indígena, creo que una indígena descubrió y echó el maíz, cuando menciona a la indígena. A ver. Creo que las palomitas de maíz son la delicia más sana. Claro, creo. Ya esa es una opinión del narrador, ¿no es cierto? En este momento él está dando su opinión con respecto, pero es una opinión, ¿no es cierto? Porque creo. Sí. Ajá. Una compañera Liz, que apague, por favor. Por favor, sus audios. Julia Conco. A ver, Julia Conco. Julia. ¿Qué dice?
Audio. Apague su audio, por favor. Ya, ahora, yo voy a llamar Julia Conco. A ver, Julia Conco. ¿Expresa datos comprobables en este texto? Miss, Julia. buenas noches. Miss. Buenas noches, Julia. A ver, ¿expresa datos comprobables? Un ratito, Miss. A ver, te pongo el texto. A ver, Miss. ¿Hay datos comprobables? ¿Datos comprobables, Miss? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cuál de ellos? Porque las palomitas de maíz son buenas. ¿Dónde dice eso? A ver, ¿dónde dice? Creo que las palomitas de maíz son las delicias más sanas. Donde dice las palomitas de maíz son buenas si se les quita la mantequilla y la sal. Eso puede ser comprobado. Profesora, No, perdón, Miss. Cuando se pone el puñado de granos al fuego. A ver. Cuando hacen la referencia histórica, los indígenas que vivían en lo que hoy es México, y bueno, y todo el pacto, ¿no? Los indígenas que vivían en lo que hoy es México fueron los primeros que cultivaron plantas de maíz. Los granos de maíz eran demasiado duros para comérselos. Un indígena lanzó un puñado de granos al fuego, ¡pop! Nació la delicia más sabrosa de América. Yo pienso que es esa la referencia histórica que hace. Yo asumo que es comprobable, ¿no? Por algo ha escrito el texto, Claro. el escritor, ¿no? Por ejemplo, donde dice los indígenas que vivían en lo que hoy es México, fueron los primeros que cultivaron plantas de maíz. Sí, profesora, porque para que ponga el lugar... Zulema, un momentito, por favor. Ya, profesora. Cuando te dé la palabra, puedes intervenir. ¿Ya, Zulema? Por favor. ¿Sí? Los indígenas que vivían, en lo que hoy es México, fueron los primeros que cultivaron plantas de maíz. ¿Eso podemos comprobar? ¿Es un hecho? ¿Sí o no? ¿Puede ser comprobado? Si lo investiga. Claro, eso lo podemos comprobar en los libros de historia. Los granos de maíz eran demasiado duros para comérselos. Miren el maíz que es para las palomitas. ¿Son duros o no son duros? Sí, son duros, Miss. Eso sí. Eso es verdad, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay cosas, Miss, disculpe, soy Nacia Aliaga. Hay cosas que sí se podrían decir, ¿no? Por ejemplo, de la palomita de maíz que es duro, pero después lo demás no, porque no hay nada que nos certifique, ¿no? O nos diga que realmente la historia sea verídica, ¿no? Uno por deducción puede sacar y decir sí, ¿no? O puede ser un no también. Pero hay algunos hechos que nos mandan a investigar, ¿no es cierto? Sí, Miss, claro, y para saber si es verídica o no, tendríamos, como dices, que investigar a través de un libro de historia, ¿no? Y saber cuál es el origen realmente. Sí. Entonces nosotros sabemos que nosotros en este texto hemos podido ver que hay hechos que son reales, ¿no? Que sí pueden ser comprobados, y también hay opiniones del narrador, ¿no? Hemos identificado que hay una opinión que puede ser verdad o no puede ser verdad, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, ¿qué es una opinión?
según la RAE, dice, es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Entonces, si yo les hago una pregunta, entonces ustedes van a dar una opinión, ¿ya? Pero a veces esa opinión puede ser, generalmente, cuando damos una opinión así a la ligera, es una opinión subjetiva. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿a ustedes qué opinan sobre, por decir, sobre, qué les podría ver? Sobre el suicidio, por ejemplo. ¿Qué opinan? Entonces ustedes me pueden dar una opinión de acuerdo a sus puntos de vista, de acuerdo a sus experiencias, pero queda ahí en una opinión, ¿ya? Entonces, pero ¿sobre qué opinamos nosotros? Por ejemplo, el suicidio es un hecho, es algo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué es un hecho? Es una acción u obra, una cosa que sucede, es un asunto, materia de que se trata, sobre las cuales nosotros podemos dar nuestra opinión, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, en el tipo de preguntas, cuando a nosotros nos hacen una pregunta, nosotros nos vamos a poner en esta situación. Hay un hecho sobre el cual me están preguntando y sobre la cual yo voy a dar mi opinión. Son dos cosas que se tienen que dar sobre las cuales yo voy a dar una idea, voy a dar una opinión, ¿sí? Entonces, ¿cómo distinguir entre un hecho y una opinión? Hay hechos, dice, es una acción que se ha realizado, por lo tanto puede verificarse y comprobarse en la realidad. Se relatan tal como suceden los acontecimientos y no se incorporan sentimientos, opiniones o emociones. Nosotros vamos a narrar un hecho. Ejemplo, las clases escolares se suspendieron indefinidamente por el COVID-19. Ahora sería diferente qué opinas sobre la suspensión de las clases. Sobre eso vamos a opinar, pero el hecho está ahí. Y las opiniones, dice, son declaraciones que no pueden probarse, que pueden o no probarse. Indican lo que se piensa o se siente alguien acerca de algún hecho o suceso. Para dar una opinión, generalmente se puede utilizar las siguientes palabras: pienso, siento, creo, parece, etcétera, etcétera. Creo que Repsol debe ser multado por el derrame en el mar peruano. Creo. Esa es mi opinión. ¿Ustedes creen que debe ser multado? Sí, multado y que alguien se haga responsable y que encarcelen a alguien. Ya es mucho ya también, nadie hace nada, nadie se hace responsable. Muy bien, Zulema. Vamos a tomar tu palabra y vamos a salir a marchar para encarcelar a todo aquel que ha cometido este delito. Profesora, y lo otro, es que como se está haciendo viral esto, es que también molesta a todos los que somos de Amazonas, que hace tiempo que el petróleo en el río Amazonas está ahí contaminado, pero nadie hizo eco. Pero, claro, como sucedió acá en Lima, en Mar, los periodistas todos los días hablan de eso, pero cuando pasó eso en Amazonas, pasaron una vez, creo, en Cuarto Poder, y nunca hizo nadie tampoco, y sigue ahí contaminándose. Es otro problema también. Estaremos como César Vallejo, ¿no? Sigue. Y los derrames, ¿no? Siguieron dándose, y las aves siguieron muriendo, y la naturaleza siguió muriendo, ¿no? Y a veces no hacemos nada. Ahora, ¿cómo expresar una opinión en forma clara? ¿Cómo voy a dar una opinión en forma clara? Para eso nosotros tenemos que, estos son una sugerencia. Ustedes tienen el derecho de seguir investigando, pero acá yo les estoy presentando
4 pasos, solamente 4 pasos para que mi opinión o la idea que yo quiero expresar pueda ser entendida por todos los que me están escuchando. Solamente 4 pasos. Vamos a ver, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, dices, dilo. ¿Sí? A ver. Dilo. Carmencita Tapuyima. ¿Se encuentra Carmencita Tapuyima? Sí, Miss, buenas noches. Muy buenas noches, Carmencita Tapuyima. A ver, dígame usted, ¿cuál es, qué significa o qué es lo que tengo que hacer en este primer paso? Bien, maestra, buenas noches, compañeras. En el primer paso, debemos resumir el texto para poder dar la conclusión y así pues hacer las intervenciones del texto que se quiere, que se da a entender el texto, maestra. Ajá, muy bien. Por ejemplo, con respecto a la pregunta que se hizo el martes anterior, había una respuesta que me pareció interesante. Cuando se le preguntó, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, dijo. ¿Y por qué no? O sea, y ella misma se daba la respuesta. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque cuando los gobiernos de turno le dan, no lo dijo con esas palabras, pero la idea estuvo así, los gobiernos de turno le dan todo a las personas, entonces estas personas se hacen ociosas, dijeron, algo no tan así como ociosas, pero que no quieren trabajar, solamente van a estar esperando recibir. Con esa opinión lo dijo todo. O sea, dijo que no y dijo el por qué. Preciso, claro, contundente. ¿Se dan cuenta? Así es cuando tenemos que dar nuestra... Y como decía alguna de sus compañeras, no podemos irnos por las ramas. Sí, por eso tenemos que entender y comprender bien la pregunta. Para nosotros, acá dice que debemos resumir en una frase para iniciar la opinión que yo quiero dar. Por ejemplo, esta persona que dijo, no estoy de acuerdo porque las personas ya no van a querer trabajar, ¿no? Y solamente van a esperar a que reciban. Y luego fue claro, y a partir de esa frase ya empieza a argumentar lo que ella quiere expresar. Por ejemplo, en el ejemplo que les estoy presentando aquí, ¿no? Dice, pongamos a alguien que pregunta tu opinión sobre el papel de los deberes en la escuela, ¿no? Y la persona, la que da la respuesta dice, le dice, ¿no? Dice, podrías empezar a hablar y explicar la cantidad de deberes en tu época de estudiante, enredarte a comparar unos centros con otros y correríamos el peligro de llevar un rato hablando y que alguien pudiera preguntarte, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo en que se manden deberes o no? Pero por eso debe ser claro, conciso y directo cuando expreses tu opinión, por lo que el primer paso de este método propone que digas de forma explícita cuál es tu punto de vista de inicio. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que, toda la idea la tengo que resumir en una frase. Una vez que yo tenga mi frase bien planteada, la lanzo y sobre eso yo argumento, ¿sí?
segundo, explícalo. A ver, vamos. Yesenia Paredes Curi. Yesenia Paredes Curi. Miss, dígame. Adelante. Muy bien. Buenas noches, Yesenia. A ver, el segundo paso, ya dijiste, ¿no? Dijiste tu frase de entrada con respecto a tu opinión. Ahora explícalo. ¿Qué significa esto? Que después de decir, como usted dice en nuestra frase, tenemos que explicar o deducir a qué se refiere o qué tratamos de transmitir con esa frase. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Todos atentos, ¿ah? Iris Gutiérrez. Iris. Buenas noches, Miss. Aquí estoy. Muy bien, Iris Gutiérrez. ¿Está usted de acuerdo con lo que acaba de decirnos su compañera? No mucho, Miss, porque bueno, creo que no se le entendió muy bien lo que trató de transmitir, o tal vez hubo mucha redundancia en su comentario. ¿Por qué redundancia? A ver, explíquenos. Ya, en el momento en que dijo de que ay, la frase se me fue. Ay, a ver, ¿cómo le explico? A ver, usted explíquelo, a ver, explíquenos nuevamente en qué consiste este segundo paso. Ya, es un desarrollo de frase anterior, explico lo que opinas. Ya, bueno, lo que yo entiendo es que debes argumentar o ¿Por qué no estás de acuerdo con que se manden deberes a los niños en la escuela? Simplemente así. Entonces, en nuestro caso, ustedes, ¿por qué no estaban de acuerdo o en desacuerdo con que los gobernantes de turno le den todo lo que, por ejemplo, salud, vivienda y educación, aseguren para los que no tienen? Simplemente así. ¿Se dan cuenta? A veces, por ejemplo, había momentos que han hablado tanto sobre todo de los programas sociales. Se han ido por otro lado. No se estaba preguntando sobre los programas sociales. ¿Sí? No se estaba. Y hasta algunos han de explicar programa por programa. Y eso no era la pregunta, ¿no? Entonces vayamos analizando. ¿Sí? Tercero, el tercer paso. A ver, Giovanni Villegas y Panaqué. Giovanni Villegas y Panaqué. Silvia Carrera Girón. Silvia Carrera Girón. Suseti Ramos Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, Suseti. Sí, me lo estoy escuchando. A ver, explíquenos el tercer paso. Ya, bueno, ahí es donde nosotros vamos a poder argumentar lo que de los dos anteriores casos que hemos estado viendo.
Claro, porque con eso, como dice acá, ¿no? Vamos a poder argumentar más nuestra idea de lo que queremos expresar. Ujú. ¿Y qué debemos utilizar para argumentar? Pues, bueno, como dice acá, ¿no? Estadísticas, ejemplos, historias, datos, Exactamente. ¿verdad, Miss? Exacto. Gracias, Suseti. Eso es lo que nosotros tenemos que utilizar cuando queremos argumentar. Tenemos que, para darle vericidad, formalidad o importancia a nuestra opinión o a lo que nosotros queremos presentar, entonces tenemos que argumentar. Pero ese argumento no tiene que ser con otra idea mía, con otro punto de vista mía, ¿no? Sino tenemos que apoyarnos en estadísticas y datos, en ejemplos e historias, ¿no? Algunos hechos que han sucedido, que pueden dar fe de lo que nosotros estamos opinando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Miss, buenas noches. Disculpa que voy a participar. Sí, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Miss, soy Rocío del Pilar y Aranga, Mozambique. Miss, solo quería participar así algo cortito. En este caso de lo que estamos hablando, yo entiendo que para poder dar una respuesta, una opinión a lo que es el tema, debe ser algo seguro de lo que estamos diciendo, como dice, algo serio, algo que sea conciso, para poder nosotros mismos también entender y para que los demás nos puedan entender. Exactamente. Exactamente, Rocío. Eso es lo que quería participar, mis gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Finalmente, resúmelo. A ver. A ver, Susan Salomón. Mis buenas noches compañeras. Buenas noches. A ver, Susan. En el tema que estamos... ¿Qué dice el resultado? Ajá, en el tema que estamos viendo de resumirlo, yo diría que tenía que ser ya las ideas bien claras y tener ya un avance de lo que se debe dialogar o hablar, ya sea de cualquier tema, ¿no? Tenerlo ya todo resumido para poder transmitirle a las personas o a los niños todo lo que estamos formalizando. ¿Y cuál es la palabra enlace cuando yo ya quiero finalizar, cuando ya voy a presentar mi resumen? ¿Qué palabra enlace usted utilizaría para hacer eso? ¿Sería una estructura? No, palabra enlace. O sea, ¿cuál sería su palabra, la palabra con la cual iniciaría usted su resumen final? Que la palabra que se debería sería concluir mis. ¿Cómo la utilizaría? A ver. Bueno, en algún tema tendría que decir
estamos finalizando, concluyendo el tema que se está dando. Exacto. A ver, Sheila. En conclusión, profesora, en conclusión, y digo todo lo, o sea, todo lo que he hablado lo resumo en algo chiquito para concluir en este caso, mi opinión, ¿no? En conclusión, creo que empiezo yo ya a resumir el tema del cual he estado hablando o opinando, ¿no? Exacto. También hay otras palabras, por ejemplo, puedo finalizar también diciendo finalmente, ¿no? Para resumir también, profesora. Para resumir, ¿no? exacto, Ajá. ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar esas palabras de enlace que son los conectores, ¿no? Que son los conectores para poderle dar esa significancia a nuestra opinión, ¿no? Entonces, finalmente, esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nosotros estructurar nuestras opiniones. Y no sean unas opiniones, o dependiendo también, ¿no? Pero aquí en nuestras clases, en todas nuestras sesiones, no solamente mías, sino de todos los profesores, debemos tomar en cuenta estos puntos para poder dar una participación que tenga sentido, que sea válida, ¿no? Y que les sirva a todos mis compañeros como referente. ¿Ya? No es venir aquí a dar nuestra opinión y hablar y decir cómo nos parezca a nosotros. Sabemos que tenemos mucha experiencia de vida, experiencia profesional, pero eso no nos da la validez para poder nosotros afirmar algo sobre un hecho. Tenemos que saber utilizar lo que aquí se estadística. O sea, bibliografía. Siempre les he dicho, nosotros tenemos que basarnos en bibliografía. Para eso tenemos que leer. ¿Listo, chicas? Muy bien. Ahora, finalmente, para concluir... Nos va a dejar tarea para concluir. No les dejo tarea, chicas. No hay tarea. Ah, ya. ¿Estás de acuerdo? O sea, acá yo les presento una imagen, dice, Repsol, hazte cargo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si ustedes desean poner en práctica, no es tarea, debería ser, pero no se les va a poner porque tienen tantas tareas que hacer, seguramente. Solamente que pongan en práctica estos 4 pasos. Pongan en práctica. Porque solamente poniendo en práctica, haciendo uso del conocimiento, vamos a poder desarrollar nuestras competencias. De nuevo, En juego nuestras capacidades vamos a poder profesionalmente. ¿Sí, chicas? Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer por hoy. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Miss, disculpa, esto lo hacemos en Word, en el cuaderno, ¿cómo? ¿O lo subimos a la plataforma? Por favor, Miss, explica. Eso es lo que les estoy haciendo en esta sesión es libre. No es obligatorio. Cada uno lo hace o no lo hace. Para nuestro conocimiento está bien, Miss. En base a esta pregunta, yo les estoy diciendo que lo pongan en juego todo lo que hemos aprendido el día de hoy, lo que hemos hecho, esos 4 pasos. No es para presentar, es para formación de ustedes. Profesora, Sí. profesora, bien la plataforma,
que decía enviar la rúbrica. ¿Eso se envía nuevamente? Porque he visto la plataforma. No, ya no. Y profesor, otra cosa, lo del día del logro, porque hay alumnos que nos toca con usted. Ya, ahorita se los paso, ¿ya? Un momentito, por favor, ahorita se los paso. Miss, de la rúbrica es para subirla a la plataforma. No, ya no, ya dieron con... Lo de la rúbrica, no, ya pasaron, ya lo hicimos la semana pasada. Pasada, claro, pues. Ya terminó la clase, compañeras. No, todavía quería presentarles lo de la rúbrica, pero no lo encuentro. Ya, chicos, ya lo he enviado. Nos manda al grupo. Ya lo envié al grupo. Solamente conmigo son como 21 alumnas. Ya de todo este grupo, solamente 21 alumnas que están en mi grupo, ¿ya? Que van a trabajar en lo que es comunicación oral. De esas 21 alumnas, por favor, Compañeras, paguen sus audios porque la profesora está que explica sobre el logro. Precia tu audio. por favor, miren, ya lo he enviado a mis Heidi para que lo pueda subir a la plataforma. Ya le voy a mandar a Viviana para que se los envíe hoy mismo. Ahorita lo busco y le voy a reenviar a Viviana para que se los reenvíe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De todo el grupo, solamente como 21 alumnas que corresponde hacer el trabajo para lo que es comunicación oral. 21. De esas 21, lo he dividido en 4 grupos, ¿sí? Un grupo va a trabajar lo que es, van a hacer un organizador visual, porque es una foto lo que tienen que enviar de un organizador visual, ¿no? Por decir, 5 alumnas van a trabajar lo que es el diálogo, 5 alumnas van a trabajar lo que es el debate, 5 alumnas van a trabajar lo que es el cineforo, y otro grupo va a trabajar lo que es el storytelling. ¿Ya? Lo que hemos trabajado en el aula. Van a ser un organizador visual y de acuerdo a las características ya ustedes van a subir. Pero solamente esas personas que les corresponde en de este curso. No todas van a ser de comunicación oral, no todas. Solamente un grupo. ¿Ya? Entonces, eso ya hoy mismo se los voy a enviar, ¿ya? Hoy mismo voy a enviarle a Viviana para que ellos se lo reenvíe, pero ya lo tienen en la plataforma también, ya lo tienen, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Miss, ¿usted formará los grupos? No, ya están formados los grupos, o sea, ya he mandado quiénes van a ser, por decir... en el curso de comunicación oral y se ponen a trabajar. Así es que con tiempo. Ya hoy mismo se lo envío a Viviana. ¿Listo, chicas? Si ya no hay más preguntas, nos despedimos hasta el próximo martes.
Hasta luego, Bye, mi. bye. Gracias, Adiós. Miss, nos vemos. Chao, Gracias, Miss. profesora. Buenas Miss, noches. chao, compañeras. Chicas. Hasta el martes. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, compañeras. Miss. Chao, chicas. Buenas Chao, noches. chicas. Chao. Chao, Miss. Chao. Chao, Miss. Miss, dile. Chao, mi. Chao, Miss. Dile. Chao, mi. Chao. Oh, Santino.
Resolví, no. Resolví, no. Resolví, no. Fregada, Ereshkigal, no duerma ya. Y... Ay, qué bonita eres. Ay, cuando te vienes a la de tus pies, ¿sí?
Sheila. Rosalino. Sheila. 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 Duérmate. Haga tu tunche, haga tu tunche. Sheila. 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 Sheila Vela. Sheila Vela. ¿Sigues ahí?